El ilustre Inca Garcilaso de la Vega, a través de sus comentarios reales, hizo un valioso recuento sobre el origen de los incas y de cómo forjaron una de las culturas más importantes del Perú. En los siguientes minutos, conozcamos quiénes fueron los gobernantes del gran imperio del Tahuantinsuyo. Hablar del origen y principio del imperio del Tahuantinsuyo es hablar de sus gobernantes, aquellos personajes que forjaron, administraron y encumbraron el gran imperio de los incas. Sobre ello, escribe el Inca Garcilaso de la Vega en sus famosos comentarios reales, donde nos relata todo aquello que en su niñez escuchó, sobre el origen de sus reyes, la majestad de ellos, la grandeza de su imperio, de sus conquistas y hazañas, de su gobierno que en paz y en guerra tenían. El Inca Garcilaso de la Vega busca una lógica para explicar, para entender el fundamento de los comentarios reales. Y esta lógica se manifiesta en el siguiente expresión, ¿no? Soy, o como natural de la ciudad del Cusco, tengo las noticias más claras que hasta ahora se ha escuchado. El fundamento, en primer lugar, la fuente está en la manifestación, en las noticias que da su madre, Chimpo Ogyo Paya, y sus parientas y parientes y sus tíos, que visitaban a la madre y le contaban cómo era el gran Tahuantinsuyo de los incas. Toda esta información que hasta entonces se había producido respecto a los gobernantes incas, él simple y llanamente procesó. Y por eso es que se dice que Garcilaso se muestra todo un historiador, porque recopila toda la información. Fue su tío Huayna Inca, último rey natural de aquel imperio, quien le contó sobre el origen de los incas. Él me decía que en los tiempos antiguos toda la región del Cusco eran unos grandes montes y los hombres en aquellos tiempos vivían con fieras y animales, sin religión, sin pueblo ni casa, sin cultivar ni sembrar la tierra, sin vestir, porque no sabían labrar algodón ni lana. Nuestro Padre el Sol, viendo los hombres tales, se apiadó y hubo lástima de ellos, y envió un hijo y una hija de los suyos para que los doctrinasen como hombres racionales y no como bestias. Con esta orden y mandato puso nuestro Padre Sol estos dos hijos suyos en el lago Titicaca, y les dijo que fuesen por do quisiesen, y doquiera que parasen, procurasen hincar en el suelo una barrilla de oro que les dio para señal y muestra, que donde aquella barra se plantase, con un solo golpe que con ella diesen en tierra, allí quería el Sol, nuestro Padre, que parasen e hiciesen su asiento y corte. La primera parada que en este valle hicieron fue en el cerro llamado Huanacauri. Allí procuró hincar en el suelo la barra de oro, la cual sin mucha dificultad se les hundió al primer golpe que dieron con ella y no la vieron más. Entonces dijo nuestro Inca: en este valle manda nuestro Padre el Sol que paremos y hagamos nuestro asiento y morada para cumplir su voluntad. Así, del cerro Huanacauri salieron nuestros primeros reyes, cada uno por su cuenta, a convocar las gentes, poblando la ciudad. Enseñaba el Inca a los indios varones los oficios correspondientes al varón y la colla los oficios correspondientes a la mujer.
Nuestro Inca se llamó Manco Cápac y nuestra Coya Mama Ocllo. Garcilaso de la Vega dice que Manco Cápac fue el primer conquistador y conquistó de 7 a 9 leguas a la redonda de la ciudad del Cusco. Estableció los ayllus en Paucartambo, en Limatambo y Pacarejtambo, y así atribuye a Manco Cápac incluso la primera división dual, en que dice que los que descienden de un gobernante inca por la línea paterna son Janancosco, es decir, el varón, el inca gobernante. Y los que descienden de la Coya por la línea materna, es decir, por la línea femenina, son Coyas y son descendientes, son los que conforman el Urincosco. Los reyes incas que reinaron después de Manco Cápac fueron Sinchi Roca, Yoque Yupanqui, Maita Cápac, Cápac Yupanqui, Inca Roca, Yahuarhuaca, Viracocha, Pachacútec, que fue el más grande de todos, Tupac Yupanqui, Huayna Cápac y Atahualpa. El Inca Garcilaso de la Vega intencionalmente agrupa los 3 primeros gobernantes como el iniciador de este gran Tahuantinsuyo, ¿no? El primero como el iniciador de la conquista del espacio de los incas a los de 7 a 9 leguas a la redonda, creo que una tarea fundamental, y institucionalizar los ayllus en Paucartambo, en Limatambo, en Chinchaypuquio o en Pacarejtambo, ¿no? Una primera forma de organizar a la población inca en 9 leguas a la redonda de la ciudad del Cusco. Y un segundo inca que agrupa es Sinchi Roca, ¿no? Y el tercero es Yoque Yupanqui. Lo que otros cronistas atribuyen, por ejemplo, la astronomía a Pachacútec y al resto, pero el Inca Garcilaso de la Vega atribuye a Yoque Yupanqui como el autor, el que instituye la astronomía, el estudio de la geometría, el estudio de las matemáticas, el estudio de las medicinas, el estudio de las plantas, ¿no? Entonces, durante la etapa de estos 3 primeros gobernantes, se institucionaliza todo ese tipo de conocimiento. Me parece que es interesante en ese entender, ¿no? Los reyes incas dividieron sabiamente el imperio que llamaron Tahuantinsuyo conforme a las 4 partes principales del cielo, llamándolos Antisuyo, Puntisuyo, Chinchaysuyo y Coyasuyo, poniendo de centro y punto la ciudad del Cusco. Maita Cápac no solo se muestra como autor de la construcción del primer puente más famoso de mimbre, es decir, estamos hablando de un Queshuachaca, ¿no? Hablando en términos etnográficos, sino de los caminos, ¿no? Donde hay puente tiene que haber un camino. Esto pues efectivamente permitió probablemente la conquista del Chinchaysuyo, ¿no? Claro, lo tenía ya establecido la conquista de los Tiahuanaco, es decir, los Collasuyo, pero era importante construir un gran puente sobre el río Apurímac y poder conquistar a los pueblos de Chinchaysuyo, o por lo menos iniciar a partir de los 9 leguas hacia arriba. El avance de la conquista inca a través de los diferentes gobernantes fue sistemático y no hay un salteo, ¿no? Entonces van avanzando poco a poco.
más allá de los conquistadores. Por ejemplo, podemos decir de la forma como destaca la descripción de Sacsayhuamán de Garcilaso, ¿no? Y nos muestra claramente de cómo fue Pachacútec el que inicia la gran obra de la Casa del Sol, y el que continúa es Tupac Inca Yupanqui y sigue Huayna Capac, ¿no? Entonces, pero sin descuidar la conquista del Chinchaysuyo por Pachacútec, ni Tupac Inca Yupanqui hacia el Antisuyo, y Huayna Capac sigue hacia el Quito, hacia Tumibamba. Es decir, lo que quiere darnos a conocer el Inca Garcilaso de la Vega es que todos los incas gobernantes, desde Manco Cápac hasta Huayna Capac, fueron grandes conquistadores. Estos incas, unos más que otros, lograron conquistar para su reino gran territorio, siendo el Tahuantinsuyo el imperio más grande que hubo en esta parte del Nuevo Mundo, logrando conquistar naciones y pueblos aymaras, quechuas, collas, cañares, chancas, chincas, huancas, chachapoyas, chimúes y muchos otros. Entonces, la lógica de los comentarios reales responde a una expresión, a una manifestación de los incas de Hanancosco. Es decir, de la forma como los incas de Hanancosco cuentan la historia de los incas. Y creo que los comentarios reales es una invitación para seguir leyendo, para volver a leerlas y entender de mejor forma la historia de los incas. Y para terminar, por hoy, repetiré lo que el cronista Ciesa de León dijo de los incas. Hicieron tan grandes cosas y tuvieron tan buena gobernación que pocos en el mundo le hicieron ventaja. Así, el Inca Garcilaso de la Vega, hijo del capitán español Sebastián Garcilaso de la Vega Vargas y de la ñusta Inca Isabel Chimpuoclio, hace conocimiento del origen de los reyes incas del Perú, testimonio que perdura en el tiempo para entender la grandeza de lo que fue el gran imperio del Tahuantinsuyo.